Bueno, pues continuamos en esto que son las noticias y tengo para usted, como le había ofrecido, una entrevista con uno de los jóvenes talento a nivel Latinoamérica. Yo diría que es alguien que ha estado muy cercano con la inteligencia artificial y es alguien de lo que me parece ha dedicado gran parte de su vida en el desarrollo de estas nuevas tecnologías de información. Rodrigo Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, del 3D, ¿no? De estas películas que veíamos que se tenían que filmar de manera especial. Después al 3D, estas impresoras que platicábamos un poco fuera del aire, a la inteligencia artificial que hoy es prácticamente acompañante de todos, todas, y que ya empieza a tener un boom económico y hasta cierto punto de preocupación humana. Es un humano quien lo hace, pero en algunos casos se advierte que la inteligencia artificial pudiera estar supliendo al humano en trabajos, formas y demás. Pues bueno, primero creo entender de dónde viene la inteligencia artificial. Creo que a diferencia de muchas tecnologías como lo es la impresión 3D, que realmente en su momento sí fue algo nuevo, innovador, creo que hay que entender el origen de la inteligencia artificial, que realmente el término se acuñó desde el 1958, ¿no? O sea, realmente para muchos es algo nuevo, pero es por la adopción masiva que ha tenido con estas nuevas tecnologías como ChatGPT, con todo eso, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿no? Lo que sí es una realidad es que cada vez se ha hecho más escalable y cada vez más económico, y es por eso que hoy en día cualquier persona puede hablar con ChatGPT, ¿no? O sea, eso sí es una realidad, y más bien, o sea, al contrario, o sea, creo que la inteligencia artificial viene a dar más oportunidades a empresas incluso medianas y pequeñas, o incluso, como le llama el mismo founder de OpenAI, más solopreneurs, que al final, o sea, él tiene esa visión que el día de mañana va a poder haber negocios o empresas de $1 billón que solamente es una persona, ¿no? Digo, ahorita me remonto al tema de los empleos, pero bueno, la realidad es que es eso, ¿no? Para mí, la inteligencia artificial, como lo estamos viendo hoy en día, es un habilitador de oportunidades para empresas medianas y pequeñas, ya que solamente los grandes corporativos podían acceder a estas tecnologías y pues desarrollar cosas muy, muy interesantes, pero al final solamente ellos podían desarrollarlo, ¿no? Hoy en día sí tenemos una puerta abierta para empresas, digo, aquí de Guadalajara, de Jalisco, de México, que incluso son ya medianas y pequeñas, incluso individuos están interactuando con ellas, están aprendiendo cómo utilizarlas, ¿no? Y en el tema de empleos, digo, al final, como cualquier herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no? No es ahora sí que como nos imaginamos en películas de Hollywood, un Terminator que va a estar tomando decisiones en contra de la humanidad, ¿no? Realmente al final siempre tiene que haber le llaman un human in the loop, o una persona dentro de que le accione, que le pregunte. Y una de las cosas más importantes que yo creo de las personas que utilizan la inteligencia artificial es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Yo siempre digo, tecnologías como por ejemplo la búsqueda de Google, o sea, ya tenemos 20 años y hay gente que todavía no sabía buscar, ¿no? Ahora el problema que existe con esas herramientas es que gente que no sabía googlear ahora tiene una herramienta que siempre va a responder algo, pero mucha gente no va a saber si es correcto o no, va a decir, es correcto, no, me la dio la inteligencia artificial. Pero ahí es donde entra esa conciencia de las personas, de decir, ok, tengo que analizar la información, es correcto, es incorrecto, ¿qué otra cosa le pregunto? O sea, creo que es importante que la gente que está interactuando con esas tecnologías tenga pensamiento crítico. Y bueno, también es un poco mi visión respecto a los trabajos, el origen de la inteligencia artificial, ¿no? La libertad de expresión y de pronto la libertad en las tecnologías de la información, el Internet específicamente, mucho de esta tecnología viaja por Internet. ¿Debe o no legislarse, regularse la inteligencia artificial? Yo creo, obviamente sí, obviamente, pues digo, incluso como todas las herramientas, pues tiene que haber algún tema de control. La realidad es que siempre tecnologías disruptivas tienen una visión para hacer algo bueno, pero siempre va a venir esa contraparte, ¿no? El ejemplo más claro son las redes sociales, que al final
la visión principal era conectar a todas las personas en el mundo, poder interactuar, pero la realidad es que la contraparte es que también está generando la generación con depresión más grande del mundo, ¿no? Claro. O sea, eso es una realidad. Y creo que la misma inteligencia artificial va a ser lo mismo, ¿no? Así como se regula las redes sociales para el tema de uso, para el tema de contenidos, al final la inteligencia artificial también se regula pues para que no pueda generar contenidos. O sea, hoy en día incluso ya está regulada tecnologías muy públicas como ChatGPT, de que tú le puedes preguntar cosas, no sé, políticas, le puedes preguntar cosas, o sea, o incluso inteligencias artificiales que generan imágenes o videos, que tú le puedes preguntar de generar imágenes, no sé, pues más fuertes, no sé, pornográficas, ese tipo de cosas. Y al final ya está regulado. O sea, ya tienen muchas leyes detrás que hacen que estén reguladas. Así es que, bueno, mi respuesta es sí. Así como todas las tecnologías que ya han existido antes, ¿no? ¿Cuál es el límite que tú adviertes o ves en donde puede llegar la inteligencia artificial? Sé que la pregunta puede ser muy ambigua cuando antes decían el cielo es el límite. Hoy el tema es que la necesidad de poder entre las empresas que están desarrollando o la generación de inteligencia artificial al servicio de la humanidad y del progreso del mundo. Digo, la verdad, me voy a remitir un poco a un estándar de niveles de inteligencia artificial. O sea, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay digamos, un estándar con el que midan qué tan inteligente es la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Si no mal recuerdo, son 7 niveles y hoy en día nos remitimos que estamos en nivel 2. O sea, eso realmente nos dice que está todavía en baby steps o en los primeros pasos. Y yo creo que obviamente en cada una de las fases, como los vamos a ir identificando en cómo vamos midiendo ese nivel de inteligencia que tiene la misma, pues cada vez vamos a aprender más a qué controlar o cuál va a ser el límite, ¿no? Yo creo que más bien, más que decir cuál es el límite, creo que va a ser un tema de hacer un monitoreo continuo, porque, a ver, va a haber muchos expertos de tecnología, de inteligencia artificial, pero en todas las charlas, la verdad es que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Hay que decirlo. Tú hablabas de sí, se tiene que regular, se tiene que legislar, o al menos éticamente detrás de la inteligencia artificial debe de existir un ente que nos permita saber qué es lo que estamos viendo, escuchando, qué es real y qué es no fake news, pero sí inteligencia artificial. Ya existen esta clase de robots que te permitan de alguna manera poner sobre este análisis antes de irnos, sobre todo periodistas, ¿no? Que ya nos hemos dejado ir con algunos temas. Creo que lo primero que ocurrió fue estas fotografías de Donald Trump, supuestamente que había sido detenido en Nueva York, y posteriormente unas del Papa Francisco. Es decir, empezaron a manipular las fotografías con una realidad virtual impresionante, y que después, al paso, todos nos dimos cuenta que era justamente eso, inteligencia artificial, que estaba poniendo a prueba no solamente las redes, sino a la misma gente, el ojo humano, etcétera. ¿Existe o debe existir algún robot que permita de alguna manera poner con inteligencia artificial que nos diga, no, esto sí fue creado con IA o esto sí es real? Mira, de hecho, eso es una excelente pregunta. Hoy en día incluso, bueno, también otra cosa es cuando las personas piensan en robot, pues piensan en un robot humanoide, ¿no? Pero realmente, o sea, el internet está lleno de robots digitales y es hacia donde va la pregunta, ¿no? Hoy en día, de hecho, hay la Organización de Investigación de Estados Unidos, DARPA, que de hecho es justamente la organización de inteligencia que inventó el internet. Hoy en día, de hecho, está haciendo challenges o concursos a nivel mundial con las personas más inteligentes, más capaces del mundo, justamente en poder realizar tecnologías que te puedan detectar qué contenidos están generados por inteligencia artificial o no. Y hoy en día ya hay algunas pruebas de ello. De hecho, hay unos emprendedores de Guadalajara que de hecho tienen una herramienta que se llama Ovok. Y justamente, si ustedes googlean Ovok AI Detector, ya es como algún prototipo medianamente con cierto porcentaje de funcionalidad, pero la verdad es que ya se está trabajando
las grandes mentes ya están trabajando en esta parte y pues bueno, justamente se están incentivando mucho justamente para que haya esa contraparte de control, de poder ver qué está generado por inteligencia artificial o no, ¿no? Estamos ante una inteligencia artificial, decías tú, hacerla más inteligente cada vez, pero que nos está haciendo menos inteligentes. Es decir, la llegada del teléfono celular primero era para marcar, para llamar, para comunicarnos, después para sacar fotografías. Hoy un teléfono inteligente sin inteligencia artificial, pues parece que ha pasado al siglo pasado. Es decir, hoy lo compras porque es un commodity o incluso es un plus, incluso en los vehículos, ahora por el tema de seguridad. ¿Consideras que es la nueva industria millonaria? Específicamente inteligencia artificial o... Sí, o sea, la realidad es que sí. O sea, yo veo así como los celulares o los smartphones se convirtieron en una extensión de nuestro cerebro. O sea, la verdad es que ya no tengo que memorizarme mi agenda, ya no tengo que hacer varias cosas. Ni el teléfono de un contacto, ya lo tienes ahí. Sí, claro, sí, completamente. O sea, creo que hoy en día, así como hoy nuestro smartphone ya es una extensión de nuestro cerebro, ahora con inteligencia artificial va a ser muchísimo más muchísimo más trascendental esta parte, ya que y bueno, creo que ahí también se van a tener que adaptar instituciones como las educativas, ¿no? Que nos enseñaban a memorizar cosas y luego, bueno, ya con la llegada de Google, ahora sí que las escuelas se tuvieron que adaptar a enseñarnos a investigar a través de la web. O sea, ya no solamente investigar a través de libros. Y ahora con la inteligencia artificial también las organizaciones educativas se van a tener que adaptar en cómo, con esta extensión importantísima de inteligencia artificial que va a hacer, o sea, a nuestro cerebro de no memorizar cosas, incluso crear cosas, ahora cómo se va a adaptar para pues ser muchísimo más eficientes, crear cosas más interesantes, ser muchísimo más ágiles en creación de cosas. O sea, la verdad es que sí, la educación educativa, bueno, las instituciones educativas tienen ese reto, la verdad, muy fuerte. Y sí, bueno, contestando a tu pregunta, sí, hoy en día ya la industria de inteligencia artificial es una industria billonaria. Pero lo acabas de decir, te hace las cosas más fáciles, pero no te hace flojo. Ok. Ahí sí creo que entra la conciencia de cada parte. O sea, yo sí creo que la inteligencia artificial nos va a dar el tiempo libre de poder, o sea, por ejemplo, a nivel empresarial, dedicar más tiempo donde realmente generamos más valor, más productividad. Hoy en día, o sea, muchas herramientas como Microsoft Copilot, como Gemini, que al final se conectan a todas tus herramientas del buzón de correo, a todo tu suite. O sea, al final, o sea, todo el tema de talacha, todo el tema de hacer gráficas en Excel, eso, o sea, la verdad es que te va a hacer más productivo. Y bueno, ya nos está haciendo más productivos. Hoy en día las herramientas incluso de Copilot de desarrollo de código, o sea, ya hacen a los programadores mínimo 28-30% más eficientes, ¿no? Y ahora sí, ahí entra en cómo las empresas y las personas, las instituciones van a hacer que ese ahorro, ese porcentaje más productivo, van a hacer que nos enfoquemos en cosas de más alto valor y ya no solo a talachas, reportes, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahorita menciono tal vez lo más talachero, vaya, ¿no? ¿Qué tendrías que decirle a los padres de familia que son muy conservadores, que de pronto se resisten al tema del uso de la inteligencia artificial? Los chats que ya has mencionado, incluso ahora Meta tiene en el propio WhatsApp, ¿no? O sea, no te puedes negar de que existe, pero hay muchos padres que dicen, no, esto viene a hacernos mal y tu hijo no vas a desarrollar tus capacidades al 100% porque vas a tener un copiloto que todo te lo va a resolver. ¿Qué tendrías que decirle a los papás que se resisten a la llegada de estas nuevas tecnologías? Fíjate ahí, Ramiro, te voy a contar una historia que me pasó justo con mi hermana y mis sobrinos. Ellos en algún momento eran muy conservadores en el tema de darles un smartphone a sus hijos, ¿no? Y obviamente yo estoy de acuerdo que hasta cierta edad va a ser bueno darle un smartphone a tu hijo y obviamente pues regularlo bastante, ¿no? Hay un tema grande de control parental, ¿no? Pero el chiste es que ellos al final eran muy conservadores y yo al final le comentaba, oye, ¿sabes qué? O sea, el tema de los smartphones está aquí para quedarse. O sea, al final más bien estás aislando a que el día de mañana que tu hijo vaya a la escuela y esté rodeado de varios de sus compañeros y estén utilizando el celular. O sea, al final él incluso se va a aislar socialmente. O sea, hasta ese punto iba a llegar, ¿no? Y yo sí le comentaba, ¿sabes qué? Este tipo de tecnologías están para quedarse. Así es que yo más bien mi recomendación, y de hecho me hizo caso, fue, ¿sabes qué? Mejor
enséñalo a utilizarlo, ¿no? Porque es algo que va a suceder y en algún punto lo va a utilizar, ¿no? Así es que mejor desde ahorita me metiendo la conciencia que, o sea, las cosas maravillosas que pueda hacer a nivel de búsqueda, o sea, que hoy en día ya todas las dudas que incluso podemos tener en nuestra cabeza las podemos resolver con una googleada, con inteligencia artificial. Y justamente creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que tenemos que dar conciencia de lo que viene, que es una tecnología que viene para quedarse. Y es por eso que, bueno, nosotros primero como papás tenemos responsabilidad de aprender, ok, cómo funciona, cuáles son las cosas buenas, de las cosas malas que tenga, ok, cómo hago también para cuando el día de mañana yo se la preste a mi hijo, cómo le doy esos pilares fuertes de cómo utilizarlo adecuadamente y hacer búsquedas pues sanas, ¿no? Hay un proyecto que está por darse en los próximos días. Es un proyecto que no solamente entrega premios, sino también tiene speakers como tú, que van a tener la oportunidad en una tarde-noche de no solamente exponer, sino compartir estas ideas. Al final del día, me parece que es una apuesta inteligente para hablar de inteligencia artificial en el desarrollo multifactorial, es decir, igual para el campo, igual para la industria creativa, igual para la industria financiera, etcétera. ¿Cómo amalgamar esta parte? Tú vas a estar participando en esto. Cuéntame un poquito acerca de este proyecto. Sí, es un proyecto que se llama TEGAB Awards. Justamente va a ser la segunda edición. Y bueno, todo esto inició tras un empuje que tenemos en la empresa en Invest Cloud. Somos una empresa tapatía que hoy en día ya tenemos presencia en todo el país, en Latinoamérica. Tenemos una pequeña oficina en Estados Unidos, en Chicago. Y fue justamente una iniciativa para querer mandar un mensaje de, bueno, o sea, este tipo de tecnologías vienen para quedarse. Más bien premiemos a aquellos empresarios locales, nacionales, que ya están haciendo cosas súper interesantes con inteligencia artificial para cada vez poder compartir y ahora sí que tenerlos a manera de bandera de, bueno, ¿qué estás haciendo con estas tecnologías y qué consejo les das a los empresarios del país para poder seguirlo haciendo de esta manera, de manera responsable y obviamente también al final de manera disruptiva, hablando empresarialmente y hablando también socialmente? Porque esto es un parteaguas, ¿no? En lo que significará, por supuesto, que otros desarrollos participen y se pongan como aliados. Tú lo acabas de decir. Esta experiencia que tienes entre México y Estados Unidos con esta oficina en Chicago te va a permitir pues estar a la vanguardia. ¿Cuál es el país que está a la vanguardia en esto? O sea, yo creo que sin duda Estados Unidos está muy, muy avanzado en este tema. O sea, incluso más bien hasta ha habido temas de no hacer o de lanzar nuevos productos de inteligencia artificial, o sea, de que incluso va más rápido de lo que incluso nosotros podemos controlar. Por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? OpenAI tiene una tecnología de generación de imágenes con inteligencia artificial y justamente anunció que no lo va a sacar después de las elecciones. Digo, ya ahorita pasó las elecciones, no lo han sacado. Pero sí, o sea, creo que Estados Unidos está muy fuerte en eso. Obviamente China también. Y algo interesante que tienen estos dos países es, no olvidemos que la mina de oro de la inteligencia artificial son los datos, ¿no? Y la población que tiene China, en pocas palabras, tiene los datos y también por la cantidad de sensores que tienen en todos lados y un buen de cosas, pues justamente hace que puedan generar inteligencias artificiales más interesantes, ¿no? Más robustas, al igual que Estados Unidos. Pues bueno, más allá también del tema de los datos, pues todas las universidades y pues las grandes mentes que al final migran también a esos países, pues son un capital humano fuerte para que hoy en día sean de los países cúspides del mundo, ¿no? ¿A quién le tengo que tener más miedo? ¿A un hacker o a alguien que está desarrollando inteligencia artificial? Sobre todo por la vulnerabilidad que ahora ya tiene hasta tus propios datos personales, ¿no? Sí, claro. Esa es una buena pregunta. La verdad es que, pues bueno, alguien que está desarrollando inteligencia artificial, digo, al final, pues digo, ya hablamos del tema de regulaciones, ¿no? Pero está interesante incluso cuando combinan los dos temas, o sea, ¿qué pasa a nivel de ciberseguridad con toda la información que se está generando? O incluso, pues bueno, ha habido también varios escándalos con estas grandes empresas de inteligencia artificial que al final, incluso de los datos que toma para hacer el entrenamiento son, no sé, artículos de Washington Post que justamente solamente son para personas que se suscriben y sin embargo aún así escrapé esos datos y fue como, bueno, vinieron estas grandes empresas de journaling a decir, oigan, ¿saben qué? Pues hay que poner un stop, hay que poner regulaciones y esperemos, ¿no? Pero sí, bueno, la realidad es que
pues sí tenemos también que tener mucho cuidado con qué, o sea, dónde damos a quién tú le vendes los datos o a quién tú aceptas los términos y condiciones, porque la verdad es que estas empresas sí están entrenando estas grandes inteligencias artificiales con nuestros propios datos, ¿no? Así es que cada vez tenemos que hacernos más conocedores de ese tema, pues, legal, de privacidad, para pues protegernos más nosotros como personas, ¿no? De acuerdo contigo, Rodrigo, te aprecio muchísimo. Gracias. Que nos hayas acompañado. Gracias Y aquí vamos a mantenerlo a usted informado respecto a este evento que se llevará a cabo. Es un evento por el momento privado, pero con la expectativa que mediáticamente se van a dar a conocer, por supuesto, pues no solamente el tema de los premios de los galardonados, sino también todo este ecosistema que en México se está desarrollando, en Guadalajara también con estas empresas que comentas, y que al final pues va a desarrollar un detonante a nivel América Latina. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Continuamos con más en las noticias.